El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. El gobierno colombiano presenta las 12 preguntas que propondrá en la consulta popular. ¿Quiénes son los prisioneros en Venezuela que Bukele quiere intercambiar con Nicolás Maduro? Detienen a 87 haitianas embarazadas o en labor de parto en hospitales de República Dominicana. Costa Rica otorga permisos para permanecer 3 meses en el país a migrantes deportados de Estados Unidos. La guerra comercial golpea a México y castiga a América Latina. Una jueza de Estados Unidos detiene la deportación a El Salvador de un centenar de venezolanos. Universidades y colegios estadounidenses firman una carta contra la política de Donald Trump. La administración Trump eliminará gradualmente los colorantes alimentarios en la última ronda de prohibiciones. Aquí están las noticias. Washington. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., junto con la comisionada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, doctora Mary McCarthy, anunciaron por la tarde de ayer, en una rueda de prensa, aquí, una nueva ronda de prohibiciones de colorantes alimentarios. Las agencias compartieron su intención de eliminar progresivamente el uso de colorantes sintéticos derivados del petróleo del suministro de alimento de la nación. Hoy la FDA toma medidas para eliminar los colorantes alimentarios derivados del petróleo, dijo McCarthy al iniciar la rueda de prensa. Durante los últimos 50 años, los niños estadounidenses han vivido cada vez más en una sopa tóxica de sustancias químicas sintéticas. La comunidad científica ha realizado una serie de estudios que suscitan preocupación por la correlación entre los colorantes sintéticos derivados del petróleo y varias afecciones de salud, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina, el cáncer, las alteraciones genómicas y los problemas gastrointestinales. McCarthy esbozó una serie de medidas que se tomarán sobre los colorantes alimentarios. También dijo, como sé por mi experiencia, en el cuidado de niños como médico, siempre hay que escuchar a la madre. El doctor Mark Hyman, defensor del bienestar y fundador de la Fundación Health, también habló en apoyo de la iniciativa. Ningún padre debería tener que adivinar si la comida que da a su hijo tiene sustancias prohibidas en Europa y permitidas aquí, dijo Hyman. Ningún médico debería ver a sus pacientes luchar contra enfermedades crónicas ligadas a alimentos ultraprocesados y verse impotente para cambiarlo, porque nuestras políticas alimentarias llevan décadas de retraso con respecto a la ciencia. El secretario del HHS, Robert Kennedy, subió al estrado para aplaudir a los partidarios del movimiento MAHA. Quiero elogiar a las empresas alimentarias por trabajar con nosotros para lograr este acuerdo o convenio, dijo. Cuando fui hace unos meses a reunirme con las empresas alimentarias, estuve hablando con mi personal sobre esto y les dije, si quieren comer petróleo, que se lo coman ellos en casa y no deberían dárselos a los demás. El secretario añadió, dentro de 4 años la mayoría de estos productos estarán fuera del mercado o los conocerás cuando estés en el supermercado, escribió una persona en YouTube mientras Kennedy hablaba ayer. Rápido, todo el mundo, invertid en empresas que produzcan tintes naturales. La medida adoptada ayer supone un gran paso adelante en los esfuerzos de la administración para que Estados Unidos vuelva a estar sano, según el comunicado a los medios de comunicación. Washington. El secretario de Estado Marco Rubio presentó una amplia reforma del Departamento de Estado con planes para reducir el personal en Estados Unidos en un 15%, mientras se cierran y se consolidan más de 100 oficinas en todo el mundo, como parte del mandato de Estados Unidos primero, del gobierno del presidente Donald Trump. El plan de reorganización anunciado por Rubio en las redes sociales y detallado en documentos obtenidos por la agencia Associated Press es el esfuerzo más reciente de la Casa Blanca para reinventar la política exterior de Estados Unidos y reducir el tamaño del gobierno federal.
No podemos ganar la batalla por el siglo XXI con una burocracia inflada que sofoca la innovación y malgasta recursos escasos, afirmó Rubio en un correo electrónico dirigido a todo el departamento y obtenido por la agencia Associated Press. Dijo que la reorganización tenía como objetivo enfrentar los inmensos desafíos del siglo XXI y poner a Estados Unidos primero. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, hizo eco de este sentimiento, diciendo que los cambios radicales empoderarán a nuestros talentosos diplomáticos, pero agregó que ello no provocaría el despido inmediato de personal. Washington. Un centenar de directores y profesionales de universidades y sociedades académicas estadounidenses, entre los que se encuentran Harvard, Yale y Princeton, han firmado un documento en el que critican las interferencias que reciben por parte de la administración de Donald Trump. El documento se ha hecho público esta madrugada después de que la Universidad de Harvard demandara al gobierno de Estados Unidos para recuperar los fondos federales que la administración congeló la semana pasada por incurrir supuestamente en conductas antisemitas, según la acusación de Trump. Como líderes de las universidades y sociedades académicas estadounidenses, nos pronunciamos al unísono contra la extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes que ponen en peligro la educación superior, señala el documento respaldado por la Asociación Americana de Colegios y Universidades. Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos oponemos a la supervisión gubernamental legítima. Sin embargo, debemos oponernos a la intromisión indebida del gobierno en la vida de quienes estudian, viven y trabajan en nuestro campus, precisa la nota. También indica que el precio de limitar las libertades que definen la educación superior estadounidense lo pagarán nuestros estudiantes y nuestra sociedad. En nombre de nuestros estudiantes actuales y futuros y de todos los que trabajan y se benefician de nuestras instituciones, hacemos un llamado al compromiso constructivo que mejore nuestras instituciones y sirva a nuestro país, agrega. Las instituciones estadounidenses de educación superior comparten la libertad esencial de determinar con base académica a quién admitir, qué se enseña, cómo y quién lo imparte, subraya, e inciden en que las universidades comparten el compromiso de servir como centro de investigación abierta, donde en su búsqueda de la verdad, el profesorado, el alumnado y el personal tienen la libertad de intercambiar ideas y opiniones desde una amplia gama de puntos de vista sin temor a represalias, censura ni deportación. Entre los centros que suscriben el documento se encuentran la American University, el Vassar College, Bryan Mark College, Rhodes College, la Universidad de Westminster, la Universidad de Boston, la Universidad de San Diego, la Ruger University o la Universidad de Pensilvania. Washington. México será la única gran economía mundial en contracción este año debido a la guerra comercial abierta por Estados Unidos, que tira a la baja el crecimiento del resto de América Latina, con la excepción de Argentina, según el Fondo Monetario Internacional. Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump son una estocada para la economía mexicana, que se contraerá el 0,3% este año, afirma hoy el Fondo Monetario Internacional, al actualizar sus pronósticos para la economía mundial. México sufrirá pese a haber quedado fuera de las llamadas tarifas aduaneras recíprocas. Esto implica que el FMI prevé un escenario de recesión en 2025 para el país, concluye la economista mexicana Gabriela Siller Pegasa, directora de análisis económico del grupo financiero Base, en la red social X. México es, junto con Canadá y China, una de las principales víctimas de las medidas del republicano, que les acusa de no combatir suficientemente el tráfico de fentanilo y la migración irregular en la frontera. El Tratado de Libre Comercio TETME entre Estados Unidos, México y Canadá no ha impedido a Trump imponer a sus vecinos un arancel del 25% a todos los bienes que exporten a suelo estadounidense y del 10% a los productos energéticos canadienses. Dio un paso atrás levantando temporalmente los aranceles a los productos que entran a Estados Unidos bajo el TETME, que según la Casa Blanca representan casi la mitad del comercio entre los tres países. La prórroga sigue vigente.
Además, se les aplica el 25% a las importaciones de acero y aluminio y el 25% a las de automóviles, en este caso, solo a las piezas sueltas que no procedan de Estados Unidos. América Latina y el Caribe también acusan el golpe. Todos los países de la región, salvo México, se ven sometidos a un recargo mínimo universal del 10% impuesto por Trump a la mayoría de los bienes que entran en su territorio. Denver. Unos 100 inmigrantes venezolanos detenidos en Colorado no podrán ser deportados a El Salvador luego de que una jueza dictaminara este martes que el gobierno federal no puede expulsar a 2 de ellos sin antes revisar sus casos o brindarle la oportunidad de una audiencia ante el juez. La jueza Charlotte Sweeney falló a favor de la Unión Americana de Libertades ACLU, que representa a los 2 venezolanos de 25 y 32 años quienes no fueron identificados. El dictamen afecta el plan del Departamento de Seguridad Nacional de HS de Estados Unidos de deportar a El Salvador a unos 100 hombres venezolanos actualmente alojados en el centro de detención de la empresa privada GEO en Aurora, al este de Denver. Por primera vez en meses podemos respirar aliviados, dijo Laura Lund, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, tras la decisión. Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía, expresó la abogada. En una audiencia este lunes ante Sweeney, los abogados del gobierno federal argumentaron que una restricción judicial obstaculizaría la capacidad del gobierno para hacer cumplir la ley de inmigración, incluyendo arrestar, detener y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que puedan representar un peligro para la sociedad. La jueza desestimó esa postura, subrayando que ACLU demostró que los inmigrantes corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente, y que sufrirían daños irreparables si quedasen encarcelados en El Salvador. Según los documentos judiciales, ambos venezolanos cruzaron la frontera México-estadounidense en Texas hace algunos años, como lo hicieron unos 40,000 compatriotas suyos de 2022 a 2024, quienes también llegaron a Colorado. Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó durante una rueda de prensa que las autoridades abatieron a Brian alias El Cachorro, a quien el gobierno señala como jefe de plaza del cartel de Chiapas y Guatemala. Harfuch agregó que los hechos sucedieron en el estado de Chiapas, donde las autoridades locales fueron agredidas por disparos de armas de fuego. El secretario añadió que 3 miembros de la policía estatal resultaron heridos y que 2 agresores murieron, entre ellos El Cachorro. Ciudad de México. Costa Rica anunció que permitirá a algunos de los aproximadamente 200 migrantes que fueron deportados de Estados Unidos y se encuentran detenidos en el país centroamericano a quedarse y moverse libremente durante 3 meses. La medida se produce días después de que abogados de derechos humanos presentaron una demanda contra Costa Rica, alegando que el gobierno violó los derechos de 81 niños migrantes al detenerlos en un campamento rural sin ningún recurso jurídico, acceso a educación o servicios psicológicos. De momento no se dio a conocer cuántos migrantes, en su mayoría procedentes de Afganistán, Rusia, China, Pakistán, India y otros países, recibirían los permisos, pero se espera que los niños estén entre los que se les permitiría quedarse. El gobierno dijo que los permisos se otorgarán por razones humanitarias y durarán 3 meses, mientras los migrantes buscan asilo en Costa Rica o buscan formas de salir del país. Los migrantes fueron deportados a Panamá y Costa Rica este año debido a que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump buscaba aumentar las deportaciones. Lo que una vez dijo que sería una estancia temporal en Centroamérica se prolongó durante meses, avivando las críticas de grupos de defensores de derechos humanos, ya que muchos de los deportados expresaron temor de regresar a sus propios países. Los críticos advirtieron que Estados Unidos estaba exportando su proceso de deportación y que Panamá y Costa Rica se estaban convirtiendo en un agujero negro para los deportados. A los migrantes cuyos pasaportes fueron previamente confiscados y que fueron detenidos en una antigua fábrica convertida en un campamento de migrantes a lo largo de la frontera entre Panamá y Costa Rica, se les dijo que podrían recuperar sus pasaportes
al firmar un documento aceptando las condiciones del gobierno, dijo Silva Cernán Román, una de las abogadas que presentó la demanda ante las Naciones Unidas. Es un paso en la dirección correcta, afirmó la abogada. En el pasado, cuando reporteros en 2023 visitaron el campamento, donde los migrantes una vez buscaron refugio durante su migración hacia el norte, a Estados Unidos, las familias dormían en cartones o en tiendas de campañas en el suelo con poca comida. La medida de Costa Rica sigue pasos similares tomados por Panamá, que el mes pasado liberó a los deportados de la detención en medio de demandas y críticas. Sin embargo, las autoridades panameñas transportaron a los migrantes desde las instalaciones de detención y dejaron a la mayoría de ellos en las calles de la ciudad de Panamá para valerse por sí mismos. A algunos se les dijo que no podrían solicitar asilo en el país, dejándolos efectivamente en el limbo. Cernán Román dijo que el grupo de abogados del Consejo de Litigios Estratégicos Globales que presentó la demanda todavía tiene preocupaciones. Dijo que los migrantes, a pesar de los permisos para moverse, tienen prohibido buscar trabajo en Costa Rica, lo que complicaría sus esfuerzos para encontrar un camino a seguir. Washington. Tras atrapar a 3 de los 10 delincuentes más buscados por el FBI en los albores de su segundo mandato, el presidente Donald Trump y su Departamento de Seguridad Nacional DHS están perfeccionando su próximo objetivo de alto valor. El FBI recordó al público que aún están disponibles una recompensa de $5 millones para quien ayude al gobierno federal a capturar a Yuran Adonai Archaga Carías, uno de los mafiosos de la MS-13 más brutales del mundo. Se dice que Archaga Carías, también conocido como Alexander Mendoza y Porky, de 43 años, es el cabecilla hondureño de la ultraviolenta banda centroamericana. La administración Trump ha hecho de la represión de la MS-13 una de sus principales prioridades y ha designado al grupo como organización terrorista extranjera. No se puede seguir permitiendo que este líder terrorista viva libre mientras la maldad de la MS-13 devasta comunidades en Estados Unidos y en todo el hemisferio occidental, declaró la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado. Si puedes aportar información que conduzca a su detención, presentate ahora. Archaga Carías ya figura en la lista de los 10 más buscados del FBI por una letanía de presuntos delitos como tráfico de drogas, tráfico de armas, blanqueo de dinero, asesinato y orden de matar a miembros de bandas rivales. Como presunto líder de la MS-13 para toda Honduras, Archaga Carías supuestamente controlaba la actividad delictiva de la MS-13 en Honduras y proporcionaba apoyo y recursos a la empresa de la MS-13 en Centroamérica y Estados Unidos con armas de fuego, narcóticos y dinero en efectivo, según el FBI. Archaga Carías también es presuntamente responsable de apoyar cargamentos de varias toneladas de cocaína a través de Honduras hasta Estados Unidos y de ordenar y participar en asesinatos de miembros de bandas rivales y de otras personas asociadas a la MS-13, afirma el FBI. Santo Domingo. Un total de 87 haitianas embarazadas o en labor de parto han sido detenidas en hospitales de la República Dominicana, donde se comenzó a pedir documentos a los haitianos como parte de las medidas anunciadas por el gobierno de Luis Abinader frente a la inmigración irregular desde el vecino país, informó la Dirección General de Migración, DGM. Las mujeres, acompañadas de 48 menores, fueron llevadas a centros de recepción de migrantes de Aina, a unos 20 kilómetros de Santo Domingo, donde le fueron tomados los datos biométricos y las huellas dactilares para fines de deportación, en el primer día de implementación del protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos dominicanos. Según la información, esas repatriaciones se realizan después de confirmar que no existen riesgos de la salud de los pacientes. Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificaron en los hospitales que las pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos. Lima. El expresidente peruano Pedro Castillo afirmó este martes que la magistrada Norma Carvajal, quien dirige los debates del tribunal que le enjuicia por rebelión en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, merece una denuncia constitucional.
Al inicio de otra audiencia del proceso a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Castillo ratificó su rechazo a los 2 defensores de oficio que se le ha designado, ya que se niega a acreditar a un abogado y a la celebración del proceso oral. Agregó que puede presentar una denuncia constitucional contra la jueza Carvajal, la directora de debates, por supuestamente haber adelantado opinión en este juicio. Eso es infracción a la Constitución y eso merece una denuncia constitucional. Rechazo este juicio, enfatizó. Caracas. Los gobiernos de El Salvador y de Venezuela se encuentran en un enfrentamiento directo sobre el tema de los migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos al país centroamericano. A mediados de marzo, la administración de Donald Trump deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, a quienes señaló como miembros de la organización delictiva Tren de Aragua, pero sin identificar ni mostrar pruebas de sus afirmaciones. Actualmente 252 venezolanos se encuentran detenidos en el SECO, la polémica megacárcel salvadoreña con capacidad para 40.000 personas y que es conocida por sus condiciones abusivas. Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han dado listas para identificar a los venezolanos en el SECO. En medio de esta situación, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, intercambiar a los deportados venezolanos por presos políticos detenidos en la nación suramericana. Como respuesta a Bukele, Maduro exigió a El Salvador que libere a cientos de venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos o quienes describió como secuestrados. ¿Quiénes son los prisioneros que Bukele pide intercambiar? En una publicación de X, Bukele ofreció repatriar a los 252 venezolanos actualmente detenidos en El Salvador, a cambio de un número idéntico, 252, de los miles de presos políticos que según él tiene Venezuela, incluyendo familiares de líderes de la oposición. A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados. Sus presos políticos no han cometido ningún delito, dijo Bukele en la publicación dirigida a Maduro. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. Entre los prisioneros que Bukele pide incluir en el intercambio se encuentran Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, líder opositor venezolano; Rocío San Miguel, abogada y activista que lleva varios meses detenidas; Corina Parisca de Machado, madre de la líder opositora venezolana María Corina Machado. No se han reportado su detención, pero sí se ha informado anteriormente que funcionarios del gobierno venezolano han rodeado su casa y han cortado suministros como la luz. El periodista Roland Carreño, quien lleva poco más de medio año en prisión y anteriormente ya había sido detenido. Los 4 líderes políticos que solicitaron asilo en la Embajada de Argentina en Venezuela. El grupo lleva más de un año refugiado ahí. 50 presos políticos de diferentes nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa, según Bukele. Atención Bogotá. El presidente colombiano Gustavo Petro dijo que el gobierno de Estados Unidos le retiró el visado y por lo tanto ya no puede viajar a ese país. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno, ya vi al pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas, dijo Petro durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. Petro hizo la referencia al visado al comentar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, viajó a Washington para participar esta semana en las reuniones de la primavera del Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. El mandatario no dio detalles sobre los motivos por los cuales supuestamente Estados Unidos le canceló la visa, pero antes de comentar esa situación, habló de una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país, aparentemente relacionada con el tema migratorio. Tengo que agradecerle a una Corte de Justicia que es de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, que sacó la cara por la humanidad, por la democracia y por los fundamentos de la República en contra de las tesis jurídicas de Hitler y de Mussolini, dijo.
Bogotá. El gobierno colombiano dio a conocer las 12 preguntas que serán incluidas en la consulta popular que el presidente Gustavo Petro radicará el próximo 1 de mayo ante el Senado para lograr la aprobación de las reformas estancadas en el Congreso. Las 12 preguntas están centradas en la reforma laboral propuesta por el gobierno y que fue archivada en tercer debate por la Comisión Séptima del Senado el mes pasado. Si no estuviéramos seguros de que estas preguntas van a obtener el sí, no las estaríamos proponiendo. Así de sencillo, expresó el ministro de Trabajo Antonio Sanguino en una rueda de prensa con el de Interior Armando Benedetti. Por su parte, Armando Benedetti señaló: si se gana la consulta, el Congreso tiene 2 periodos para entonces sacar la ley con base a lo que se aprobó en la consulta, o si no el presidente lo saca por decreto. La consulta tiene carácter vinculante si obtiene las mayorías necesarias y se declara válida en cuanto a participación. En Colombia hay 40.963.370 personas habilitadas para votar, por lo cual deben sufragar al menos 13.654.496 ciudadanos para que la consulta popular sea válida y que la mitad más uno le dé los votos que se exprese a favor de cada pregunta del gobierno. Por eso, la consulta es de obligatorio cumplimiento, primero para el Congreso y luego para el presidente de la República, agregó Benedetti. Estas preguntas constituyen el alma y la columna vertebral de la reforma laboral que serán propuestas en la consulta popular, que esperamos sea avalada o facilitada con el visto bueno del Senado de la República en su plenaria, explicó el ministro Sanguino en la rueda de prensa. La consulta constará de preguntas de respuesta cerrada. Los colombianos deberán votar sí o no frente a cada iniciativa y para seguir adelante, cada pregunta tiene que pasar el umbral requerido, agregó Benedetti. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.